Estás jugando una partida de ajedrez y tienes la fortuna de ser las piezas blancas, por lo tanto te toca mover y a tu disposición existe esta jugada, llevar el peón hasta h8 y convertir tu peón en la pieza que quieras. Además, si lo conviertes en una dama, vas a impedir que tu rival corone. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿realizarías esta jugada? Y tanto si respondes que sí como si respondes que no, te quiero preguntar, ¿cómo podemos ganar esta partida con blancas? Empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Encantado de compartir este tiempo de ajedrez con todos vosotros. En esta ocasión, un vídeo dirigido directamente a nuestra lista de reproducción de desafíos que sé que os encantan y sobre todo estos desafíos que parecen totalmente imposibles y en los que procuro que haya pocas piezas, lo cual hace que sean aún más vistosos. Lo que te planteaba en este ejercicio es cómo jugar con blancas para ganar la partida y ver también si de alguna manera la jugada de llevar el peón hasta h8 y convertir este peón en cualquier pieza es suficiente o no es suficiente para ganar la partida. ¿Qué piensas? Es el momento de que dejes tu opinión, de que dejes tu valoración en los comentarios y luego acudas de nuevo al vídeo para ver cuál es la solución. Esa es la forma correcta de interactuar aquí en el canal, ¿vale? Así que te animo a que lo hagas de esta manera porque enseguida te voy a contar cuál es la solución. Antes también te quiero comentar que vuelvo a los ruedos, vuelvo a hacer el paquete este sábado por la mañana estaré jugando el torneo de ajedrez de Alcobendas en Madrid por la mañana, así que si te animas estaré por allí dispuesto a que me metas un palo, ¿vale? Bueno amigos, la solución es avanzar el peón y coronar con dama. La mejor opción que tiene el negro en este momento, aunque ya tiene la partida completamente perdida, como te voy a demostrar, es coronar también. Pero claro, después de realizar esta jugada, que es una jugada genial, la coronación, aunque bueno, quizás no lo parezca tanto porque es una jugada natural, no podemos cometer la paquetada de no hacer la jugada más precisa, que no es nada sencillo. Es decir, en este momento solo tenemos una jugada que nos conduce a la victoria. Y por supuesto, lo que no podemos hacer es capturar esta dama, porque si capturamos esta dama, el rey de nuestro oponente se encuentra en rey ahogado y no podemos ganar. Alternativas, jaques. Jaque, por ejemplo, en h2 se contestaría con la jugada rey a8 y ahora nos encontramos en una posición a la que no voy a dedicar más tiempo, pero es una posición de tablas, no podemos ganar. Hay una gran multitud de jaques, tanto del blanco como del negro, y esta es una posición de tablas, no hay ninguna red de mate, no podemos progresar más. Nos llevaría mucho tiempo explicar esta posición, pero créeme, esta es una posición de tablas. ¿Qué podemos hacer? Pues nos tenemos que dar cuenta de una cuestión, y es que si nuestro rey no existe, si nuestro rey está prácticamente en cualquier lugar del tablero, el rey negro se encuentra en jaque mate. Por lo tanto, tenemos que encontrar la forma de que nuestro rey desaparezca de esta posición y que a su vez nuestro oponente no capture nuestra dama. Es decir, yo aquí no puedo jugar rey de 7, lógicamente, porque me come la dama y la partida se acaba. Se acaba, además, para mí. ¿Qué puedo hacer? Pues tengo tres opciones. Una, llevar la dama hasta e8 para luego mover el rey. Otra, llevar la dama a f8 o a g8. Si llevo la dama a e8, no voy a conseguir mi objetivo porque mi oponente tiene una defensa ingeniosa y es la jugada dama g7. Yo lo que quiero es que mi rey venga a la séptima fila, pero ¿cómo lo voy a hacer? Si mi oponente ha jugado dama g7 y me está cortando el paso. De nuevo, posición de tablas. No podemos ganar en esta posición. Segunda alternativa, llevar la dama hasta f8. La idea, como digo, es bastante interesante, pero tampoco funciona. La razón es que existe esta ingeniosa defensa, la jugada dama a3, súper difícil de ver. Si ahora muevo el rey, como es mi objetivo, pues me capturarán la dama. Si capturo la dama, pues de nuevo la posición del principio, tablas.
Y si hago cualquier jugada, porque parece que cualquier jugada es posible en este momento, imaginemos un jaque, que siempre los jaques, este es el jaque del boniato, ¿no? El jaque en el que no sabes qué hacer y das jaque. Si das jaque, pues tras rey a8 estamos otra vez en las mismas, posición de tablas. Por lo tanto, tampoco conseguimos ganar la partida. ¿Cuál es la forma entonces? Pues tendremos que coronar, nuestro rival coronará, y ahora la jugada mágica, ya digo, nada evidente, es la jugada dama g8 que amenaza mate en una jugada, o bien con el rey en e7 o bien con el rey en d7. ¿Cómo puede evitarlo el negro? Primero, los jaques de manera, digamos, más o menos natural no funcionan. Si el negro viene a dar jaque por aquí, por ejemplo, por la columna D, pues se va a encontrar con un jaque mate molesto. No sirve. Bueno, y por supuesto tampoco aquí. De nuevo, jaque mate. Por lo tanto, tiene que optar por una defensa ingeniosa, con la jugada de nuevo dama 2. Esta teníamos que haberla visto si optamos por la jugada dama g8. Bueno, dama g8. Si movemos el rey, el negro captura nuestra dama. Si capturamos la dama, es tablas. Por lo tanto, ¿qué hacer? Pues, de nuevo, mantenernos en la octava fila, pero no vale cualquier casilla, no vale f8, porque existiría de nuevo la jugada dama 3 que la hemos visto antes. Por lo tanto, tiene que ser la jugada dama e8. Muy difícil este ejercicio, ¿eh? Os animo a que lo compartáis con algún GM para ver qué opina, a ver si lo saca. Pero ya digo, a mí personalmente me parece muy difícil. Dama e8. De nuevo, la defensa. Dama a4, súper ingeniosa, pero ahora la dama no cubre esta casilla, la casilla e5, y podemos aprovechar para dar este jaque. Y ahora la diferencia es que tras rey a8 sí que no son tablas. La cuestión está en que puedo volver a la posición original, es decir, puedo volver con la dama a h8, y si mi oponente realiza la jugada dama 1, parecido a lo del principio, con la diferencia de que el rey está en a8, aquí lo que sucederá es que capturaré con jaque y ahora sí que ganaré la partida. Por lo tanto, el negro ahora no tiene opción, porque a cualquier jaque que me dé, por ejemplo, un jaque en d1, pues rey c7, jaque mate. No hay forma ahora de defenderse y de esta manera podemos ganar la partida. Ejercicio de alto impacto, creo que es un ejercicio bellísimo, de los más bonitos que hemos subido al canal. Y te invito de verdad a que lo compartas, a que cambies el mundo con el ajedrez, a que ayudes a que la gente empiece a pensar y que si te ha gustado, pues por supuesto te suscribas a nuestro canal. Te envío un cordial saludo y hasta muy pronto. ¡Chao!